una llamada, es además un camino que, podríamos afirmarlo así, tiene una meta que nos lleva a culminar en la Pascua. Hacia ahí queremos ir, por ahí andamos avanzando, ese es nuestro propósito, alcanzar ese caminar final que desemboca en la Pascua a la cual queremos llegar. La Pascua es nuestra gran fiesta, la Pascua es el centro del año litúrgico y hacia ahí estamos entonces caminando. Cuaresma siempre algo nuevo, Cuaresma una llamada y Cuaresma un camino que culmina en la Pascua. Todas esas ideas hay que tenerlas muy presentes y bueno, hoy en este nuevo En Ruta hacia la Pascua queremos pues empezar justamente este recorrido, este camino del programa de hoy, pues recordándoles eso, que eso es Cuaresma y ojalá ustedes y yo podamos entonces aprovechar al máximo esta ruta para que así podamos entonces estar listos y muy pronto poder decir que estamos ya siendo mucho mejores en nuestra vida de fe. Hoy tendremos, pues dentro de un ratito, la posibilidad de conversar sobre la liturgia de la palabra del próximo domingo. Habrá también la oportunidad de detenernos un poquito en algunas de las devociones más importantes de esos días, a vivir a nivel personal y a nivel familiar también. Y obviamente también habrá un momentito en que vamos a acercarnos al Catecismo de la Iglesia. Hoy lo haremos a través del YouTube, que ustedes conocen, una realidad que en el YouCat es una realidad que ustedes y yo tenemos que aprovechar al máximo. Ahí está, es un instrumento, sobre todo para el crecimiento en nuestra vida de cristianos. Ojalá entonces que el YouCat sea hoy un buen instrumento y ustedes me copien en el sentido de poder utilizar más a menudo en la formación como cristianos. Hagamos una pausa y ya regresamos. Estamos aquí en Ruta hacia la Pascua en Telefides. No se queden pues ustedes ahorita ahí nada más, se van a tomar un fresquito, regresan y ya volvemos con este camino hacia la Pascua. Una meta que nos lleva a culminar en la Pascua. Hacia ahí queremos ir, por ahí andamos avanzando, ese es nuestro propósito, alcanzar ese caminar final que desemboca en la Pascua a la cual queremos llegar. La Pascua es nuestra gran fiesta, la Pascua es el centro del año litúrgico y hacia ahí estamos entonces caminando. Cuaresma siempre algo nuevo, Cuaresma una llamada y Cuaresma un camino que culmina en la Pascua. Todas esas ideas hay que tenerlas muy presentes y bueno, hoy en este nuevo En Ruta hacia la Pascua queremos pues empezar justamente este recorrido, este camino del programa de hoy, pues recordándoles eso, que eso es Cuaresma y ojalá ustedes y yo podamos entonces aprovechar al máximo esta ruta para que así podamos entonces estar listos y muy pronto poder decir que estamos ya siendo mucho mejores en nuestra vida de fe. Hoy tendremos, pues dentro de un ratito, la posibilidad de conversar sobre la liturgia de la palabra del próximo domingo. Habrá también la oportunidad de detenernos un poquito en algunas de las devociones más importantes de esos días, a vivir a nivel personal y a nivel familiar también. Y obviamente también habrá un momentito en que vamos a acercarnos al Catecismo de la Iglesia. Hoy lo haremos a través del YouTube, que ustedes conocen, una realidad que en el YouCat es una realidad que ustedes y yo tenemos que aprovechar al máximo. Ahí está, es un instrumento, sobre todo para el crecimiento en nuestra vida de cristianos. Ojalá entonces que el YouCat sea hoy un buen instrumento y ustedes me copien en el sentido de poder utilizar más a menudo en la formación como cristianos. Hagamos una pausa y ya regresamos. Estamos aquí en Ruta hacia la Pascua en Telefides. No se queden pues ustedes ahorita ahí nada más, se van a tomar un fresquito, regresan y ya volvemos con este camino hacia la Pascua. Para todos los televidentes de Telefides, sigan ustedes viendo estos programas porque nos ayudan a aumentar nuestra fe y a acrecentar nuestra hermandad los unos por los otros. No se olviden, Telefides para ustedes.
Estamos en ruta hacia la Pascua. Y bueno, pues hoy vamos a acercarnos al texto del Evangelio del próximo domingo, un evangelio que como todos los demás en el tiempo cuaresmal nos ayudan en una catequesis que nos va encaminando hacia nuestra capacidad para crecer en la conciencia de nuestros ser bautizados de frente a la renovación que haremos del bautismo el próximo día en que vivamos ya la vigilia pascual. De modo que entonces, de cara a esa vigilia, estamos preparándonos y cada domingo nos ofrece un tema en esa catequesis de cara a esa preparación. Pues resulta que el próximo domingo vamos a escuchar un texto del Evangelio de San Juan, donde se nos narra el pasaje de la Samaritana. Un texto larguito en el Evangelio, ustedes lo van a notar cuando vayan a la misa el próximo domingo. Comienza cuando Jesús llega a Samaria, está cerca de un poblado llamado Sicar, y ahí se encuentra un pozo, el pozo de Jacob. Llega allí al mediodía, hace mucho calor, pero no tiene con qué sacar agua del pozo. Entonces llega esta mujer samaritana. Recuerden ustedes que los judíos no se relacionan con los samaritanos, y todavía más extraño que un hombre joven judío dialogue en la calle, además siendo soltero, con una mujer que a veces, pues en este caso, prácticamente ni siquiera conoce. De modo que entonces, todavía con eso, se hacía mucho más complicada pues esta situación en la que se encuentra Jesús y que nos describe el Evangelio de San Juan. Está el pozo, mediodía, qué calor, no hay con qué sacar el agua, llega la mujer y comienza un diálogo entre Jesús y aquella mujer. Tenemos una ironía porque resulta que aquella mujer inicialmente comienza a entender que Jesús le pide solamente agua. Jesús después tiene que ir poquito a poco haciéndole ver a ella pues que la temática de la conversación es otra. Esta mujer además no solamente es ella, también representa a todo un pueblo que incluso ha caído en idolatrías, por eso se habla aquí de varios esposos. Y además de eso, habría que decir, se trata de una circunstancia en la cual nos encontramos pues con una serie de temas importantes que Jesús va aclarando. Por otro lado, inicialmente Jesús es solamente un judío que llega por ahí, luego se convierte en un profeta y luego es nada más y nada menos que el Mesías. O sea, vamos en un increciendo en la comprensión que hace esta mujer justamente de lo que Jesús hace, lo que Jesús dice. Inicialmente en ese diálogo entre Jesús y la samaritana, primero solamente hablamos de agua, esa agua que salta hasta la vida eterna, ciertamente. Un agua que salta hasta la vida eterna. Y esa agua que salta hasta la vida eterna, pues, es solamente eso inicialmente. Pero luego también se convierte en otra cosa. Esa agua que salta hasta la vida eterna también es, y lo hemos oído acá, pues nada más y nada menos que la vida eterna. Y esta agua, que inicialmente solamente calma la sed, es también vida. Por otro lado, también aquí se nos va a hablar de otro elemento importante, y es que aquella mujer habla del culto verdadero a Dios. Y Jesús hace ver que el culto verdadero a Dios se va a dar, pues nada más y nada menos que en Él mismo. Y cuando ella pregunta, ¿quién eres? Entonces, soy el Mesías. De modo que, como vemos, poquito a poco se va dando una comprensión mayor de esta realidad que Jesús le plantea a esta mujer. Finalmente ocurre que ella, sorprendida de lo que ha pasado, decide ir donde los suyos y comienza a contarles de qué se trata. Muchos samaritanos, dice el Evangelio, de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que eres de veras el Salvador del mundo. Yo quisiera que nos detuviéramos sobre todo en esta ruta de formación en 2 ideas. Una es el agua viva que se nos da para tener vida eterna. Y lo otro es el rol de esa mujer, que inicialmente pues escucha con atención y luego se lanza a predicar y anunciar. Ojalá que ustedes y yo en esta cuaresma seamos también anunciadores. Seamos también de esos que venciendo la tentación, somos capaces de escuchar la palabra y anunciarla con mucho entusiasmo. ¿Qué es lo que ha hecho esta mujer? Han llegado muchos del pueblo, han oído ahora a Jesús, luego van a decir, ya no creemos solo por lo que dices, tenemos la experiencia.
Ojalá entonces que de verdad ustedes y yo seamos anunciadores. Una vez que hemos sido escuchas, como nos decía Dios en la teofanía de la transfiguración, una vez que hemos sido escuchas, ahora también seamos anunciadores. A eso estamos llamados. Ojalá que entonces en esta cuaresma que nos queda, esa idea nos quede por ahí dando vueltas y que no olvidemos que se puede ser anunciador de palabra y también con el testimonio cotidiano de nuestra vida. Ojalá que lo podamos hacer, que lo podamos lograr. Bien, pues entonces recordarles a ustedes que estamos en ruta hacia la Pascua. Este programa es un programa que surge previo siempre a momentos importantes del año litúrgico o acontecimientos de fe importantes. Bueno, en este caso estamos en ruta hacia la Pascua. Y decíamos al principio, no olvidemos que la cuaresma es siempre distinta, que la cuaresma es además una realidad que tiene su punto de llegada en la Pascua y que siempre tiene para nosotros una oportunidad de innovaciones para poder crecer y madurar como cristianos. Les invito a que se queden con nosotros. Estamos en Telefides, ya regresamos. Esta es una obra de Dios y yo pienso que es un regalo que Dios le ha dado a el pueblo tico, a Costa Rica, y hay que apoyar a Telefides, apoyarlo con oración, pero también, y es muy importante, con los medios financieros. Yo creo que ustedes tienen un papel importantísimo, no solamente para Costa Rica, yo siento que es un papel quizá para América Latina, porque tienen visión de iglesia y ya han captado que este medio es importantísimo. Y creo que una bendición muy grande de Dios ya se ha depositado en Telefides y en Costa Rica, pero ahora nos corresponde a nosotros apoyar esta obra, que es una obra de Dios. Estamos en ruta hacia la Pascua y hoy vamos a tener la oportunidad de acercarnos un poquito a los misterios dolorosos del Santo Rosario que se rezan, como ustedes lo saben, los martes y los viernes. De modo que acercándonos a estos misterios, quisiéramos invitarles a ustedes que en familia, ojalá durante ese tiempo cuaresmal, se reúnan de vez en cuando para poder meditar el rosario. El rosario es una oración que mantiene a la familia unida. El rosario es una devoción mariana maravillosa que es además, como decía Juan Pablo II, una oración de contemplación de los misterios de Cristo y los principales momentos de la vida de María. Entonces, por eso vale la pena hacer un descansito de vez en cuando entre semana y sacar el ratito para que ojalá en familia podamos meditar el Santo Rosario. Bueno, ustedes saben que el Rosario tiene varios juegos de misterios. Vamos a fijarnos hoy en los misterios dolorosos, que comienza con la oración y agonía de Jesús en el huerto. Y en la meditación que yo tengo aquí en mi mano, tenemos un texto de Lucas. Fue Jesús al monte de los olivos y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un texto impresionante de San Lucas. Bueno, pues efectivamente, ojalá que de cara a ese misterio, siempre nosotros pensemos lo importante que es en nuestra vida todos los días, procurar ciertamente hacer siempre lo que Dios quiere. El Señor, pues allí en el Huerto de los Olivos pasa momentos tremendamente oscuros, momentos realmente trágicos. Bueno, pues a veces en la vida encontramos situaciones difíciles y lo nuestro es hacer lo mismo del Señor, o sea, rogar y decir: hágase siempre según lo que quieras y no lo que yo quiero. Bueno, así comienzan los misterios dolorosos. Y luego de ahí pasamos al segundo misterio, que es la flagelación del Señor. Yo creo que todos los que hemos pensado en ese momento de la vida de Jesús, y sobre todo si nos dejamos ayudar por algunos artistas, algunos cineastas, entonces vamos a descubrir realmente este momento como un momento tremendamente dramático, un momento absolutamente cruel. Y si pensamos en las características de la flagelación romana, con mayor razón, porque entonces descubriríamos que se trata de un acto no solamente terrible, no solamente inmisericordia, sino absolutamente inhumano.
Lo que pasó allí no nos lo imaginamos siquiera. Hay una película de Mel Gibson que todos conocemos y nos presenta esta escena de un modo bastante tremendo. Y hay gente que piensa que no es real, que no es posible. Lamentablemente fue peor. Y ciertamente, pues a veces no tenemos esto claro. Hasta ahí ha llegado la entrega de Cristo por mí. Y pasamos ahora al tercer misterio de los misterios dolorosos del Rosario. Y nos fijamos en el tercero, que es Jesús coronado de espinas. Jesús coronado de espinas. Hay rastros de este acontecimiento en el sudario de Turín, en el sudario de Oviedo. Es interesante conocer detalles de estos dos lienzos. Bueno, pues efectivamente, tomando pues, de la naturaleza plantas con espinas, estos soldados hacen una trenza que ponen en la cabeza de Jesús en forma de casco. Por eso es que las heridas de Jesús en la cabeza están por todas partes, tanto en un sudario como en el otro que acabo de contarles. Efectivamente, Lucas nos dice lo que nos dice, y Juan agrega: los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura, acercándose a él, le decían: salve, rey de los judíos, en plan de broma, por supuesto, en plan de burla. Bueno, pues así fue ese momento. Irónico, porque en realidad la burla de los soldados es en realidad lo que Jesús es un rey coronado, y de espinas en este caso, pero ciertamente eso no lo entendían los soldados. Nosotros sí lo entendemos, y cuando vemos a Jesús coronado de espinas, estamos claros de que vemos allí al rey, a nuestro rey, a quien tenemos que seguir, a quien tenemos que respetar, a quien tenemos que dar a conocer. Entonces ahí tendríamos el tercer misterio, la flagelación, y ahora la coronación de espinas. El número 4 de esos misterios de dolor es Jesús con la cruz a cuestas. Basta que imaginemos el recorrido del Señor desde Jerusalén hasta el Calvario para que descubramos pues, lo que pudo haber pasado Jesús allí. Basta que pensemos en cada caída, que pensemos en los zaribazos, que pensemos en los golpes en el camino, que pensemos en la angustia y en el cansancio absoluto de Jesús. Bueno, y cuando pensamos en estas escenas, necesariamente vamos a darnos a la tarea de asombrarnos terriblemente de lo que está ocurriendo. Jesús va avanzando, su rostro no es el de un humano, está sufriendo, deja la sangre por el camino, y bueno, eso lo ha hecho por nosotros. Así que entonces vale la pena que siempre lo tengamos muy presente y lo meditemos y lo consideremos, y también algo muy importante, pensemos en las consecuencias que tiene esto para nuestra vida. Esta entrega de Cristo por mí también debe traducirse en mi esfuerzo cotidiano por ser cada vez mejor, más consecuente. Y el último misterio nos pone ante la crucifixión y la muerte del Señor, nada más y nada menos. Una escena verdaderamente atroz. Jesús colgando en la cruz, prácticamente destruido su cuerpo después de todo lo que ha pasado. Y allí, en esa circunstancia, sencillamente va a decir: todo se ha cumplido. Todo lo que tenía que hacer, lo hice. Y de paso, vuelve a ver a su madre y le dice directamente: ahí tienes a tu hijo. Y con eso también hace de la iglesia, pues, la comunidad de los que nos podemos considerar hijos de María. De modo que, cierto, este momento es decisivo, es tremendo, es dramático, y tenemos que, si nos ponemos allí, si lo contempláramos, tendríamos que potenciar sin duda alguna nuestra vida de fe. Tendríamos que ser mejores cristianos, más maduros, más responsables y más capaces de responder a tanta entrega. Decía San José María: Cristo ha dado tu vida por ti, ¿qué das tú por él? Es una buena pregunta para este nivel de camino que estamos haciendo, y sobre todo a esta altura en que estamos ahorita con respecto a el camino hacia la Pascua. Son 5 misterios de dolor, los acabamos de repasar un poquito, y le invito a ustedes a que en esta Cuaresma hagamos ciertamente de nuestra ruta y de nuestra oración, pues, una Cuaresma distinta, preparándonos para la Pascua. Estamos en ruta, estamos en Telefides. Le invitamos a usted a colaborar siempre con el canal necesita de ustedes, de su ayuda. Y bueno, ya que regresamos, estamos en ruta y ya volvemos con ustedes muy pronto. Hola, apoyemos a Telefides, que nos presenta el mensaje cristiano y programas cristianos de mucho significado. Apoyémoslo escuchándolo, apoyemos orando por su proyecto y también
contribuyendo económicamente para sus gastos. Gracias. Estamos en la parte final de este En Ruta y yo quisiera presentarles un personaje muy interesante. Es el UCAT. El UCAT apareció a propósito de la JMJ de Madrid. Usted puede conseguirlo en librerías católicas e incluso podría bajarlo de internet. Ahora, ¿por qué es importante? Porque tenemos aquí todo el contenido del catecismo, resumido como en el compendio, pero presentado de un modo muy vivo, muy dinámico. Muy especialmente para jóvenes. Así que vale la pena, si usted no lo tiene, y usted es joven y me está escuchando ahorita, bueno, anímese a conseguirlo, vale la pena tenerlo. Y esto, y un Nuevo Testamento, el Papa nos decía ahora a propósito del segundo domingo de Cuaresma, nos decía que debemos tener muy claro que hay que escuchar la palabra de Dios, pero para ello hay que leerla, hay que estar cerca de ella. Y el Papa nos recomendaba tener siempre a mano un Nuevo Testamento, por lo menos evangelios o por lo menos un evangelio, y andarlo por ahí en mi bolsillo, lo puedo tener también en mi billetera, lo puedo andar en una carterita o en un maletín, o en fin, donde sea. Lo importante es andar siempre el evangelio y, si es posible, también el UCAT para nuestro estudio y para nuestra reflexión. Bueno, vamos a ver. En esta ruta en que estamos, yo quisiera hoy que nos acercáramos a un texto de Marcos que dice: y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Una de las primeras veces en que Jesús anuncia su pasión a los discípulos. El UCAT nos hace una aclaración. Nos dice lo siguiente: a ver, ¿sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? Y responde el UCAT: sí, Jesús había anunciado en 3 ocasiones su pasión y su muerte, y antes de dirigirse consciente y voluntariamente al lugar de su pasión y de su resurrección. Así que entonces sí sabía. Pero además hay otro detalle. Vamos a ver también qué nos dice el UCAT acerca de un tema también que es muy importante. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Eso pregunta el UCAT. ¿Qué se responde usando el catecismo de la Iglesia? Jesús colocó en su entorno ante una cuestión decisiva, o bien él actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley, y debía rendir cuentas por ello según la ley. En muchos aspectos, Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo. Perdonaba pecados, lo que solo puede hacer Dios. Relativizaba el mandamiento del sábado, se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos estos delitos, la ley preveía la pena de muerte. Así que entonces, hay que tomar en cuenta que se condena a alguien porque en el fondo fue un provocador del contexto, advertir la novedad, y eso a algunos no les gustó y decidieron acabar con él. Y como decíamos, ya Jesús lo había anunciado, lo hemos leído ahora en el texto de Marcos, y ya los discípulos sabían lo que estaba pasando, y cuando Jesús entra a Jerusalén, sabe perfectamente qué es lo que va a pasar en los siguientes días. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo, decía nada más y nada menos que Rosa de Lima, la primera santa latinoamericana. Bueno, pues entonces es importante, a la luz de lo que hemos leído hoy del UCAT,
darnos cuenta de que el Señor se ha entregado libremente, ha querido dársenos, ha querido ser generoso, obediente al Padre, y si nosotros miramos la cruz, poquito a poco vamos también caminándonos hacia la salvación, hacia la vida con mayúscula. Ojalá que de verdad en estos días de la Cuaresma este sea un libro que leemos y que no falte en nuestra mesa de noche o en nuestro maletín cotidianamente el Evangelio, o en el smartphone, o en la tablet, o en nuestros escritorios, en las computadoras de trabajo, un Evangelio para poder conocer a Jesús más de cerca. Estamos casi llegando al final de este su programa y yo quisiera que al despedirnos pues tengan presente lo que hemos dicho al puro principio. Cuaresma es, ¿qué cosa es Cuaresma? Es una realidad siempre nueva y tenemos que vivirlo así. Y de paso, si no tienen el Yucat, consíganlo en algún lugar, alguna librería católica, y procuren leerlo, tratar de entenderlo y además comunicarlo sobre todo a los amigos. Vamos a irnos, gracias por acompañarnos, y también les recuerdo a ustedes que deben seguir aquí en la programación de Telefides y que ustedes se pueden convertir en los que ayudan, ya sea enviando su donativo económico, ya siendo voluntarios, ya siendo difusores de lo que aquí se hace, y de esa manera podremos salir adelante evangelizando en todas partes. Tenemos que tener claro lo que queremos todos los días, a todas horas, por ustedes. Nos encontramos luego. Chao, chao.